pero la política del gobierno sigue siendo exactamente la misma porque quienes están allí, es decir, la señora Dina Boluarte, no gobiernan. Lo que queremos saber ahora es cuál es la opinión de analistas importantes como José Luis Ramos de Arequipa, Iván Hurtado, analista político de Cusco. ¿Cuál es la evaluación? Porque ya como que se está cerrando, ¿no es cierto?, el círculo de esta crisis. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Comencemos, por favor, con José Luis Ramos desde Arequipa. José Luis, buenos días. Muy buenos días, como siempre un gusto comunicarme con ustedes y a través suyo con su audiencia. ¿Cuál es, José Luis, tu opinión de esto? O sea, ¿tú crees que esto que acaba de pasar, el nombramiento de Gustavo Adriancén, ya cerró esta crisis que hemos vivido o qué piensas tú? Bueno, yo creo que se trata de un hecho absolutamente intrascendente, porque no hemos estado ante fuerzas políticas que competían por controlar el gabinete, no hemos estado ante bancadas que su disputa podía traer consecuencias en un sentido o en otro para el país, sino hemos estado ante la lucha de dos personas, ¿no? La señora Pinedo indicó de que esto se trataba de un complot y mencionó al hermano de la presidenta Boluarte. Luego viene el señor Otárola y en su conferencia de prensa dice, me sorprende que lo hayan mencionado como si se hubiera hecho sin su consentimiento, si él es una gran persona y ahora está sentado allí en la juramentación sonriente, ¿no? Entonces lo que se ha tratado es simplemente, señora Boluarte, recuerde que yo sé cosas, así que espero que si dejo la presidencia del Consejo de Ministros, pues la deje de buena manera, ¿no? Y esta muy buena manera seguramente se traducirá en la embajada en algún país que el señor Otárola decidirá en muy pocos meses. Entonces solo se trata de que salen unas personas, ingresan otras, pero la política del gobierno sigue siendo exactamente la misma porque quienes están allí, es decir, la señora Dina Boluarte, no gobiernan. Quienes gobiernan son los que perdieron las elecciones. Es el carácter profundamente antidemocrático que vivimos en estos momentos, ¿no? Y las bancadas en el Congreso, pues, seguirán pugnando por obtener distintos espacios en el Estado, ¿no? Entonces hemos estado ante una lucha por quién controla qué sectores del Estado para obtener beneficios, ¿no? No hemos estado ante una lucha política y por tanto este capítulo se cierra, pero lamentablemente sin ninguna consecuencia trascendente para el país. O sea, ¿tú crees que no van a cambiar mayormente las cosas? Es decir, que lo que hemos estado viviendo en términos de gestión gubernamental va a seguir siendo la misma. Sí, necesariamente tiene que ser la misma porque cada que la señora Boluarte dice algo que no le gusta al Congreso, sale el señor Montoya a recordarle que ellos la pusieron y la sacan en el momento que ellos decidan, ¿no? Entonces tenemos gobernantes que no gobiernan y tenemos un Congreso con una legitimidad de apenas el 6% y entonces el camino que se sigue va a seguir siendo el mismo, lamentablemente. Iván, ¿cuál es tu opinión? Iván Hurtado está con nosotros desde Cusco. A través tuya, toda tu audiencia. Bueno, yo tengo una lectura distinta de la que plantea José Luis. Yo creo que este cambio de cabeza dentro de lo que es el primerato, la presidencia del Consejo de Ministros, es una oportunidad. Creo que independientemente de las motivaciones que han llevado a la renuncia del primer Otárola, que resulta siendo hasta paradójico que termine cayendo por estos audios y no por lo ocurrido al inicio de este gobierno con la cantidad de muertos que hubo en las protestas sociales. De alguna manera yo siento que esta etapa o este cambio de gabinete cierra una etapa que es la etapa de atrincheramiento al poder de la señora Dina Boluarte, que tuvo que llevar producto de las circunstancias en las que asumió el gobierno, ¿no? De alguna manera, el nombramiento del señor Adriancén podría permitir darle brújula a este gobierno, porque lo que se ha visto en los últimos ya años es que no hay una brújula que nos lleve en el país hacia algún derrotero, ¿no? De alguna manera yo espero que el nuevo gabinete encabezado por el señor Adriancén de alguna manera nos permita retomar la agenda de prioridades que tiene nuestro país, que tiene que ver con la atención de los temas más importantes, como atención a la educación, salud, infraestructura y la economía, que evidentemente durante el premierato del señor Otárola han estado abandonados, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto refresca al gobierno de cara ya a llegar al año 2026, como aparentemente va a ser, ¿no? Ahora, pero ¿cómo termina? Porque detrás de esto claramente ha habido una pugna entre Nicanor Boluarte y Alberto Otárola, pero extrañamente el día de ayer Otárola le pega a Vizcarra y lo acusa de estar detrás del complot para sacarlo, pero se tiene que ir. Pero exculpa, digamos, a Nicanor Boluarte. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Porque esto ha sido muy extraño, ¿no?
Bueno, lo que está ocurriendo es que está habiendo una lucha de poderes, de pequeños poderes dentro del Ejecutivo, dado que la presidenta Dina Boluarte pues no tiene, digamos, el liderazgo necesario para conducirse de manera independiente sin estar dependiendo de Nicanor Boluarte o de las fuerzas del señor Otárola. Es muy conocido que el señor Otárola pues tiene bastante poder dentro del gobierno, independientemente de la posición que ocupe, y como ha indicado hace un instante José Luis, es más que evidente que los próximos días se va a conocer seguramente un nombramiento del señor Otárola en algún otro cargo de responsabilidad dentro del gobierno, ¿no? Sin embargo, más allá de estas pugnas entre los poderes fácticos que están alrededor de la presidenta de la República, creo que es importante mirar la agenda de fondo, ¿no? Como dije hace un instante, para mí esto es una oportunidad de que el gobierno realmente tenga una brújula que le plantee soluciones al país, ¿no? Esperemos que el nuevo premier tenga las capacidades necesarias para acordar con el Parlamento la agenda mínima que debiera guiar la conducción del Estado en todos sus poderes y solucionar los problemas de la gente, ¿no? Creo que tenemos que dejar a un lado la agenda de los chismes, la agenda de las cuestiones coyunturales, pero de baja importancia, y poner las verdaderas prioridades, que son aquellas que van a llevar soluciones a los más de 30 millones de peruanos, ¿no? Ahora, uno de los factores que en realidad es determinante para entender esta crisis es, o sea, ¿por qué esa relación de dependencia entre Dina Boluarte y Alberto Otárola, ¿no? Y algunos especulan que esto tiene que ver con que Alberto Otárola, incluso se habla, ahora que está de moda esto de los registros en WhatsApp e incluso de audios y videos grabados, donde existiría la evidencia que las decisiones de manejar las cosas como se manejaron en diciembre del 2022 y enero del 23 tuvieron en gran medida con la decisión de la propia Dina Boluarte, que esto podría ser un arma muy poderosa en manos de alguien que le quiera hacer daño, ¿no? ¿Esto tiene que ver con este asunto, piensan ustedes? Es decir, esto de cubrirse unos a otros con respecto a quién tomó la decisión y por qué se manejaron como se manejaron las cosas en diciembre y enero. Bueno, yo creo que el rostro de la presidenta, cada que dio declaraciones a la prensa cuando se estaban cometiendo estos asesinatos, dejan bastante en claro que ella fue la que dirigió todo. Pero eso no le exculpa al premier Otárola de ello, ni a quienes fueron mandos policiales y militares en las respectivas zonas donde se cometieron estos hechos, ¿no? Yo creo más bien que el señor Otárola ha sido abogado de la señora Boluarte, conoce muchas cosas de ella, han dirigido el gobierno juntos y por eso la mención a su hermano por parte de la señora Pinedo, ¿no? Señora Boluarte, presidenta, recuerde que cae el paje, cae el rey. No nos olvidemos la frase de Montesinos, ¿no? Sí, claro. Entonces luego viene y es invitado al honor en la juramentación. Una juramentación que tiene una frase bastante singular, ¿no? Jura no cometer actos de corrupción. O sea, ¿qué ministro juraría no cometer actos de corrupción? O sea, está dudando de mí y me hace jurar que no voy a cometer actos de corrupción. ¿Por qué me nombra ministro? Si tengo que jurar para no cometer actos de corrupción, ¿no? Y entonces, ¿y para qué alude esa frase? O sea, el premier ha salido por actos de corrupción, y si ha salido por actos de corrupción, ¿qué hace ahí sentado en primera fila, ¿no? Entonces es una cosa que no se logra entender del todo, porque se trata pues de negociaciones menudas entre dos personajes que tienen enorme poder a espaldas del país, ¿no? Y definitivamente lo que se tiene que hacer es ir a la agenda prioritaria, y la agenda prioritaria tiene como primer punto, creo yo, la dignidad. Y un país sin democracia es un país que no tiene dignidad, un país que es gobernado por quienes es rechazado por una mayoría abrumadora de la ciudadanía, es un país al que se le pretende quitar la dignidad. Así que no se trata de que el señor Adriancén resuelva los problemas de la infraestructura, es mi opinión, o de la educación o de la agricultura, sino lo que se trata es que se vayan, porque es un gobierno absolutamente legítimo. Ahora, igual que está poniendo de alguna manera el dedo en la llaga, porque hoy día Carlos Anderson esta mañana dijo que no había que tenerle miedo a poner en la agenda el tema del adelanto de elecciones, y que si en Ecuador eso significó una salida, ¿por qué no podría significarlo acá, no? Yo no sé cuál es la opinión que tienen ustedes sobre esto. ¿Ustedes creen que es sensato volver a poner en la agenda el tema del adelanto de elecciones? Que en realidad el único camino cierto que tendría es el que la propia Dina Boluarte se decida renunciar, ¿no? Eso inevitablemente adelantaría las elecciones.
Bueno, en ese campo, si me permiten, en ese campo yo creo que de análisis no puede escapar de lo siguiente, ¿no? Las democracias modernas no pueden estar separados de la constitucionalidad, ¿no? El caso ecuatoriano es completamente distinto porque tiene un marco constitucional distinto. Poner sobre el tapete un cambio de elecciones ya entrado el año 2024, sabiendo que faltan 2 años, yo creo que ya es un tanto insulto y simplemente es prolongar la crisis política, ¿no? Ahora, finalmente, la señora Dina Boluarte, nos guste o no nos guste, está ahí por lo que establece la Constitución. Ella no ha hecho un golpe de Estado, ella no ha tomado el poder por las armas, ella ha llegado ahí por lo que es una sucesión constitucional, y eso hay que entenderlo independientemente de que nos guste o no nos guste el gobierno de la señora Boluarte o de quienes hayan ganado o perdido las elecciones. Muchas veces el poner en incertidumbre los mecanismos institucionales simplemente prolongan la crisis, ¿no? Ahora, yo sí creo que quien llega al gobierno, sea en el cargo de presidente o sea en el cargo de presidente del Consejo de Ministros, en el que sea, está llamado fundamentalmente a resolver los problemas de la gente, no a estar pues en estos problemas de dimes y diretes políticos que no nos llevan a ningún lado y que lamentablemente seguramente sirven para comidilla de unos y otros, pero que no sirven en absoluto para solucionar los problemas que aquejan a la gente, que a la larga es lo más importante, Nicolás. Claro. Ahora, en realidad, desde el punto de vista constitucional, la renuncia es una facultad, entiendo, de la presidenta. Si la presidenta renuncia, como no hay vicepresidentes, estamos en un contexto en que en el marco constitucional lo que procedería es un adelanto de elecciones. Ahora, pero la gran pregunta es, ¿qué viene después? ¿No es cierto? ¿Qué vendría después? ¿Qué piensas tú sobre esto, José Luis? Bueno, yo creo que el adelanto de elecciones no se va a dar de ningún modo. Cada que algún congresista o bancada habla de ello es porque ya calculó que con sus votos no se va a lograr. Recordemos lo que hizo Perú Libre, ¿no? De colocar como condición la Asamblea Constituyente, sabiendo perfectamente que eso no iba a ser posible, y entonces se escudaban en ello para no permitir un adelanto de elecciones, ¿no? Entonces es solo declaraciones que se dan sabiendo que ambos, el Ejecutivo y el Legislativo, tienen que darse no hasta el 2026, sino para siempre. Lo que se viene ahora es el fraude, ¿no? Por eso la Junta Nacional de Justicia hay que sacarla, por eso hay que controlar el Jurado Nacional de Elecciones, por eso hay que controlar la OMPE, por eso hay que controlar el RENIEC, por eso hay que colocarlos bajo la supervisión y fiscalización del Congreso, etcétera. Por eso hay que elevar la valla de los grupos que quieran participar, etcétera. Por eso hay que eliminar a los movimientos regionales. En fin, lo que se viene es la repetición de la actual mesa directiva. Una mesa directiva que juegan a que se oponen entre sí, pero que en realidad coordinan todo porque se reparten el Estado, ¿no? Eso es lo que lamentablemente se viene, ¿no? En 2026 los resultados serán legales, pero se habrán dado un conjunto de leyes para que los resultados sean los que van a ser. Es decir, estamos ante la preparación de un fraude. El premier que está ahora va a colocarse en una posición contraria, va a querer fortalecer al Jurado Nacional de Elecciones en su independencia, autonomía, va a querer defender los fueros de la Junta Nacional de Justicia, o se va a prestar a esto. Yo creo que se va a prestar a esto el señor Adriansen o quien venga, porque esa es la condición para ocupar el premierato, ser parte de este proyecto político que no es para el 2026, sino es por lo menos para 50 años más, ¿no? Yo les agradezco mucho. Tenemos que terminar lamentablemente por hoy. Esto de la juramentación nos ha robado tiempo. Muchas gracias.